Buenos días, muy buenos días. Esta es la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 17 de octubre de 2023. Demos lectura a las 8 columnas de algunos diarios de circulación nacional. Reforma. Toma Poder Judicial las calles. Reclaman en 22 estados por desaparición de fideicomisos. Protestan empleados y toman avenidas ante el recorte de 15,000 millones. El Universal. El periodo electoral amplían propaganda del gobierno. Hacienda autoriza a dependencias federales la contratación de publicidad para difundir programas sociales y actividades oficiales con fecha límite del 17 de noviembre. Excelsior. INE advierte por actos anticipados. Ve riesgos para equidad de la contienda. La Comisión de Quejas ordenó a Xóchitl Gálvez cuidar sus dichos sobre los comicios, mientras que Sheinbaum deberá dirigir sus eventos solo a militantes. Milenio. La Secretaría de Relaciones Exteriores busca a Hamas, que llama a huéspedes a rehenes extranjeros. Anuncia vocero presidencial contactos para que se libere a 2 paisanos secuestrados. El grupo terrorista proyecta intercambiar a 200 israelíes capturados por unos 6,000 prisioneros palestinos. El Financiero. Encarece guerra, los fertilizantes y el gas. Tensión. El conflicto bélico entre Israel y Hamas desatará nuevas presiones en los precios de materias primas e insumos. Los precios de la energía y los fertilizantes experimentarán fuertes presiones al alza en todo el mundo. Si se recrudece el conflicto Israel-Hamas y si se extiende a los vecinos de la región. El Economista. México registra superávit en la balanza comercial de servicios con Estados Unidos. Primer saldo positivo desde que se lleva contabilidad en 1999. Exportaciones mexicanas del sector alcanzaron una cifra récord de 38,331 millones de dólares, 35% más que el año previo. Estados Unidos es el mayor exportador de servicios a nivel global. Con México las elevó 21.4% en el periodo. Periódico La Jornada. Llama Putin a una inmediata tregua humanitaria en Gaza. Debe haber un camino hacia un Estado palestino. Biden. Rusia envía su proyecto a la ONU tras intenso cabildeo en Medio Oriente. OMS. Inminente catástrofe en la franja por la falta de suministros. Egipto. La ayuda está atorada en la frontera e Israel no coopera. Se acordó con Tel Aviv permitir la entrada de apoyo, asegura Blinken. Contraportada de La Jornada. Familias migrantes separadas por Trump podrán solicitar asilo. Avanza una demanda colectiva de afectados entre 2017 y 2018. De 500 niños siguen sin ser reunidos con sus progenitores. Autoridades no registran en muchos casos el destino de menores. Se estima que el acuerdo beneficiará a unos 3,900 grupos parentales. Periódico La Razón. Fin de fideicomisos une a trabajadores del Poder Judicial. Paran y bloquean. Protestas en al menos 9 estados. Muestran fuerza en Ciudad de México, Morelos, Puebla. Colocan mantas y realizan manifestaciones. Llaman a paro hoy que se vota iniciativa en la Cámara de Diputados. Mier acusa a la ministra Piña, presidenta de la Corte, de utilizarlos como instrumento. Pide que demuestre que se afectan sus derechos. Reporte Índigo. Economía en contexto de guerra. Debido al adverso panorama internacional, se prevé un escenario de menor crecimiento para la economía global durante el próximo año, situación que todavía puede empeorar si los conflictos bélicos alrededor del mundo, en especial el de Israel-Hamas y el de Rusia con Ucrania, se intensifican.
El Heraldo de México. Aspirantes firman acuerdo. No hay favoritos. Encuestas. Sheinbaum. La virtual candidata presidencial afirmó que confía en los 54 contendientes en las 9 entidades para que mantengan la unidad. Vamos por el triunfo en 2024, dijo. El Sol de México. Israel intenta chantajear a México. Embajador de Palestina. Instan a irse de Colombia a diplomático. En entrevista, dice que la comunidad internacional debe apoyar un cese al fuego. La Crónica. Hamas ofrece liberar a rehenes no israelíes, incluidos los mexicanos. El grupo terrorista pide la liberación de 6,000 prisioneros a cambio de los rehenes de Israel. Diario 24 horas. Presionan a Morena desde el Poder Judicial. Trabajadores defienden prestaciones con marchas y paros. Empleados del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial rechazaron la desaparición de 13 fideicomisos que afectarían derechos laborales y cuya extinción se discutirá hoy en la Cámara de Diputados, donde legisladores de la 4T aseguran que solo benefician a altos mandos y la oposición perfila una acción de inconstitucionalidad. Las protestas incluyeron la quema de una piñata representando al presidente López Obrador, medida que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Diario Contrarréplica. Ministra Piña usa empleados para defender lujos, acusan. Periódico La Prensa. Defienden su lana. Protestan trabajadores del Poder Judicial por extinción de fideicomisos. No son privilegios, son nuestros derechos. Diario Puntual. Consejeros ganan 300,000. Los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México ganan más del doble que el presidente Andrés Manuel López Obrador. El exconsejero electoral y especialista en temas del Instituto Electoral del Estado de México, Bernardo Barranco, ha dado a conocer en diversas ocasiones que los consejeros mexiquenses reciben recursos mensuales superiores a los 300,000 pesos. Y es que a su salario mensual de 69,000 pesos mensuales netos deben sumarse bonos y gratificaciones, gasolina, comida, choferes y otros, así como la compra de una camioneta de lujo. Diario de México. Comienza resistencia en defensa del Poder Judicial. Empleados realizarán este martes un cerco afuera de sus centros laborales, donde demandarán a los diputados que no aprueben la extinción de 13 fideicomisos, dado que afirman repercutirá en sus salarios. Se prevé que hoy los legisladores voten en el Pleno de San Lázaro dicha propuesta, la cual, de obtener luz verde, acotará en este sector ingresos por poco más de 15,450 millones de pesos. Publimetro. Despidos por opinar. ¿Autocensura para no perder el empleo? Los posicionamientos públicos a favor o en contra de algún signo político, social, sexual o de una parte en las guerras ya le ha costado el puesto, la cancelación o la reasignación de trabajo a periodistas, influencers y actrices y deportistas. Periódico El Día. Poder Judicial en defensa de sus derechos. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados que desaparece 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, los trabajadores de dicha institución salieron a las calles a defender sus derechos, pues tal y como se ha señalado, esta acción los perjudica tanto en seguridad social como en pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro, demostrando una vez más que al gobierno no le importa pisotear a quien sea. Estas fueron las 8 columnas de algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román,
correspondiente al martes 17 de octubre de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.